Pues como os decía, el objetivo de hoy es básicamente compartiros algunos de los insights, ¿no?, que he obtenido a través de este research personal en cómo funciona LinkedIn. Como digo, lo que os voy a compartir es básicamente la experiencia de lo que he aprendido basado en mis propios posts. Me hubiera encantado tener muchísima más Ujú. información para poder haber compartido unos insights mucho más sólidos y contrastados, ¿no?, y estar absolutamente seguro de que lo que digo encaja perfectamente con cómo funciona el algoritmo de LinkedIn. El algoritmo de LinkedIn, como todo el mundo sabe, es secreto. Yo no lo sé, yo trabajo en otra empresa, no tengo ni idea de cómo funciona el algoritmo de LinkedIn de verdad. Lo que sí que os voy a contar hoy son todo pues demostraciones con datos empíricos, ¿no? Una demostración empírica pura y dura. Es decir, viendo lo que ha Ujú. ocurrido con un buen volumen de post y de reacciones durante un año, pues lo que he podido aprender de cuáles son las cosas que ese algoritmo aparentemente hace o pondera de mejor manera o de mayor que Ujú. otras cosas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, una de mis primeras asunciones o hipótesis que quería validar era básicamente qué días eran mejores para postear, ¿no? Si pasas ahí a la siguiente slide lo Ujú. vemos. Bueno, lo primero que yo pensé como asunción personal era que seguramente los días en los que la gente estaba como más relajada, ¿no?, pues serían, por ejemplo, el viernes, que serían los días mejores para postear, ¿no? Y otro día que pensé que la gente también entraría a postear y a leer posts de otros, sería los lunes, ¿no? Porque, bueno, llegas al trabajo después del fin de semana. Bueno, al final la realidad a veces pues te hace darte cuenta que igual estabas equivocado. Y lo que pasó es que descubrí pues algunos hechos bastante curiosos, ¿no? Por ejemplo, que el mejor día para postear, al menos en mi red, yo tengo una red bastante particular porque he trabajado mucho internacionalmente, entonces tengo parte de mi red está en España, pero otra parte está en otros países, sobre todo Estados Unidos, pero también Asia, en Qatar, donde he estado trabajando muchísimo tiempo. Y bueno, pues tengo una red un poco esparcida por el mundo, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, una gran parte de mi red está en España. Y lo que descubrí es que el mejor día para postear eran los miércoles, ¿no? En concreto, además, en un horario muy concreto, ¿no? De 7 a 9 y media de la mañana. ¿Por qué no después de 9 y media de la mañana? Pues porque la gente ya se pone a hacer sus cosas, ¿no? Esto es algo bastante curioso, ¿no? Parece como muy obvio, pero la realidad es que, bueno, mis asunciones y mis hipótesis previas eran otras, ¿no? De hecho, me di cuenta que, bueno, el lunes, como veis ahí, no es muy diferente del jueves, ¿vale? Pero el lunes es un poquito inferior al jueves. Yo creo que fundamentalmente porque la gente llega el lunes al trabajo y tiene un montón de cosas que hacer y quizá tiene un poquito menos de tiempo de media para entrar en LinkedIn. Luego, los jueves, no sé si arrastrado porque está en el centro de la semana, junto al miércoles también era un gran día para postear, el horario más o menos el mismo, hasta que la gente más o menos ya está todo el mundo sentado, se ha tomado el café y demás, y ya empieza como la actividad más intensa del día. Y para mí, en cualquier caso, la grandísima sorpresa de todo esto fue el domingo, ¿no? El domingo, Ujú. bueno, para poder un poco entender por qué los posts que yo posteaba en domingo tenían mejor engagement, hice un poquito de research personal, ¿no? Preguntando a la gente, ¿no? Y lo que me di cuenta es que muchos de mis contactos los domingos los utilizan para planificarse el lunes, ¿vale? Esto también influye, ahora os cuento por qué influye también el hecho de que el lunes, que no es un mal día del todo, es un 13%, ¿vale? Ayuda a engordar los posts del domingo. Ahora os explico por qué. Pero lo que hice fue preguntar si lo que hace mucha gente es algo que hacemos todos desde que existe Internet, que es procrastinar. No sé si conocéis el término, pero es básicamente distraerte viendo cosas en Internet en lugar de estar haciendo las tareas que deberías estar haciendo. Pues la gente Una a la buena vez que abre... definición. Sí, claro, tal cual. O sea, a la vez que la gente se pone a mirar lo que debería estar haciendo mañana, pues de pronto pues, se le va la cabeza al trabajo y el trabajo le lleva a LinkedIn. Ujú. Lo primero que hay que entender de LinkedIn, esto es muy, muy importante, lo voy a decir al principio, aunque creo que me va a surgir en más de una slide, es que LinkedIn no es la red social para rich. ¿Vale? Tenemos con nosotros a un compañero que tiene decenas de miles de seguidores, ¿vale? En otras redes sociales, y él mismo puede contrastar pues que lo mismo que publica en esa red social, la misma imagen, la misma ilustración que él hace, ¿no? Isaac publica algo en Instagram y tiene miles de reacciones, ¿no? Y lo publica en LinkedIn y tiene pues que unos cientos, ¿no? Eso os da la sensación de que eso hay que tenerlo claro. LinkedIn no es Twitter, LinkedIn no es Instagram, los patrones de uso son muy diferentes, esas otras redes sociales son
mayoritariamente la gente las utiliza como ocio, y LinkedIn tiene una vinculación obviamente profesional, aunque hay mucha gente que ya no la utiliza como tal, pero tiene una vinculación profesional muy importante. Entonces, claro, la gente relaciona LinkedIn con trabajo y no, de hecho, bueno, si navegáis en Instagram o en TikTok, que seguro que lo hacéis, pues vosotros mismos, si hacéis reflexión, lo sabréis, cuántas horas te puedes tirar pasando hojas y hojas para arriba, no scrolls para arriba en TikTok o en Instagram, ¿no? Pues muchas, ¿no? En cambio, de media en LinkedIn la gente sube 8 o 10 veces y tal, y bueno, ya cuando ya no llega ya se harta y lo cierra, ¿no? Pero desde luego me encantaría poder tener datos también de LinkedIn para contrastar esto, ¿no? De cuántas horas la gente consume LinkedIn versus consume en otras redes sociales, estoy seguro que sería muy, muy inferior. Pero lo que os decía, ¿por qué es importante lo del domingo? Bueno, lo del domingo es importante por una cosa. Yo me di cuenta que cuando la gente hace eso por las tardes del domingo, que normalmente ya se está acabando el fin de semana, bueno, pues ocurre una cosa muy curiosa que tiene que ver con algunos de los conceptos que voy a contarlo. Es que la vida útil de un post, ¿vale? No es un periodo muy largo, pero es que además es muy importante saber que la vida más importante del post va a ocurrir en sus primeras 24 horas, como mucho en sus primeras 48 horas. Aproximadamente el 80% del engagement que tenga un post depende de sus primeras 24 horas, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Claro que si publicas el domingo por la tarde-noche, eso llega hasta el lunes. Entonces la gente, ese 13% que os decía yo que abre a lo mejor ese lunes y interactúa con el contenido el lunes con LinkedIn, ¿qué ocurre? Que en ese feed que se le va a componer cuando esa persona entra y ve ahí el feed de las cosas importantes que tiene que leer, ese algoritmo que selecciona los posts y ese orden en concreto en el que van a aparecer, pues claro, hay una parte que tiene mucho que ver con el tiempo que haga que ese post está live, ¿vale? Como os digo, el contenido reciente se pondrá siempre más, pero también hay otra parte importante, es que si hay algún post que ya viene con bastante engagement y que ha sido publicado, por ejemplo, un domingo por la tarde y ha recibido un volumen importante de reacciones, pues ese post también en términos de orden aparece muy arriba en esa query, ¿no? Lo que hay que entender con esto de los algoritmos es que en realidad los algoritmos no los hace una inteligencia artificial, los algoritmos los hace una persona, ¿vale? Lo hace un programador. Esto no se hace por una selección así en una red neuronal ni nada por el estilo, ¿vale? Esto se hace con programando, y esas personas que programan toman determinadas decisiones. ¿Por qué cuento esto? Pues porque los algoritmos de diferentes redes sociales no voy a entrar en términos muy techis, pero los algoritmos de diferentes redes sociales son muy diferentes. Tú, por ejemplo, es extrañísimo que veas un post en LinkedIn que dure más de 15 días, vamos, extrañísimo que dure más de una semana, pero que dure 15 días es, vamos, a no ser que se haya hecho viral por alguna razón, porque a mí me ha pasado alguna vez que un post incluso resucita, por así decirlo, porque alguien famoso, no voy a decir el nombre, pero alguien famoso llega y te escribe un comentario, te añade una reacción, ¿no? Y entonces eso hace que se viralice también para su propia red, en sus propios contactos de primer y followers, ¿vale? Pero como os digo, esto es muy diferente en otras redes sociales. Por ejemplo, algo que se da en otras redes sociales como Twitter es que una respuesta a un tweet puede ser más popular que el propio tweet, ¿sabes? Y eso en este caso es prácticamente imposible, ¿no? Porque los comentarios, las respuestas forman parte del propio concepto, no es otro nuevo tweet, ¿no? Entonces, como os digo, si buscáis Reach, definitivamente LinkedIn no es vuestra red social, pero sin embargo LinkedIn lo sé, porque, bueno, no solo porque yo la uso en términos de marca personal, pero sé que hay mucha gente que lo utiliza para hacer social selling, sé que hay mucha gente que lo utiliza como desde la perspectiva de recursos humanos, cosa importante porque en mi caso, luego lo voy a contar un poco más en detalle, pero conseguí mejorar mi reach reduciendo mi red, cosa que vais a pensar que estoy loco, que lo cuento y estoy loco. Alberto siempre Lo dice que estoy loco. pensamos. Alberto sí que lo piensa, pero Mm, que estoy loco. Y sí. en cierta manera tiene bastante razón. Pero os puedo asegurar, y luego os lo voy a enseñar con datos, que a partir de recortar mi red de primer nivel y eliminar personas con las que no interactuaba para nada, y de hecho personas que no conocía y que me tiré mucho tiempo agregando sin sentido ninguno, pues reduciendo mi red conseguí mejorar mi reach, ¿no? Esto os voy a explicar luego por qué. Y es que el algoritmo de LinkedIn tiene mucho que ver no solo con el tamaño de la red, sino con la proporcionalidad de las reacciones que recibes versus el tamaño de tu red. Ujú. Entonces, es muy importante, hablaba de reacciones, justo lo siguiente que podemos hacer es hablar de reacciones.